Cuando Jesús, cuando Jesús compartió la última cena con sus discípulos, dijo algo tan importante. Dijo, y cuando les lavó los pies, dijo que no era necesario lavarlos completamente, sino lavarle los pies. Y a veces interpretamos de diferente manera ese lavamiento de pies del cual el Señor habló. Y se refiere que muchas veces, como siervos del Señor, se trabaja tanto en la obra que no hay tiempo ni para el descanso. Y yo hoy quiero decirles a los hermanos que acaban de llegar, el hermano Ismael, los hermanos que lo acompañan, pues hoy el Señor les va a lavar los pies, porque hoy los queremos honrar, no solamente con la palabra de Dios, que es para todos, sino también con alimentos al final. Y lo que queremos es que se sientan en casa, que se sientan amados y que se preparen para recibir también, porque muchas veces uno está acostumbrado a dar y a dar y a dar y a dar y a dar, que llega un momento en que perdemos hasta el enfoque y de repente nos llega el desgaste, el desánimo y no sabemos ni por qué, pero es por tanto ministrar, tanto predicar la palabra. Y ayer yo los veía a ustedes cuando estaban en campaña que llegó el agua y a correr, sí, pero estuvieron ahí al frente y hoy queremos que se sientan pues en casa y que nos preparemos todos para recibir la palabra de Dios. Yo sé que Dios nos va a hablar a todos, los queremos honrar como siervos de Dios que son, como siervas de Dios que son, y que nos preparemos todos a recibir la palabra, el alimento espiritual y también el alimento físico, que va a estar delicioso, ¿ven? Así es de que vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí, Señor, por los que aún vienen en camino, los que no pudieron venir. Gracias por nuestros hermanos, por estos valientes, Señor, que tú has puesto en la línea de batalla, Señor, para llevar tu palabra, por nuestro hermano Ismael y este equipo de valientes que viene con él, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que renueva las fuerzas como las águilas. Tu palabra dice que nos unges con aceite fresco, nos das fuerzas como de búfalo, Señor, en el Salmo 92:10. Y hoy te rogamos, Señor, que así como tú le dijiste a los discípulos, es necesario que yo les lave los pies para que ustedes también lo hagan en un futuro y que se reconforten, se refresquen los unos a los otros. Y hoy te rogamos que tú nos laves los pies a través de la palabra, Señor, pero también nosotros ser refrescados, Señor, y refrescar también al prójimo. Como tú mismo lo dijiste, el mayor y más grande mandamiento es amarte a ti, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y en eso se cumple toda la ley. Y hoy queremos reflejarlo, Señor. Hoy queremos estar juntos en armonía, como tú lo dijiste en Juan 13:35, Señor, que cuando nos amemos los unos a los otros, el mundo va a creer que somos tus discípulos, Señor. Y cuando estemos en unidad, como también lo dijiste en Juan 17:21, el mundo va a creer que de verdad somos un cuerpo en Cristo y que somos uno en Jesús, somos uno en el Padre, Señor. Te damos toda la honra y la gloria y te rogamos de que seas tú glorificándote, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy el servicio, por lo regular los anuncios los hacemos aparte, pero hoy queremos que todos escuchen los anuncios. ¿Por qué? Porque hoy la palabra nos va a refrescar, pero también nos va a confrontar. Dice la palabra en Hebreos 4:12 que es una espada que corta, que desmenuza, que divide el pensamiento del espíritu y del alma. Y hoy el Señor lo va a hacer. Y escuchen los anuncios que tienen que ver con la predicación. Yo estoy seguro que el Señor nos va a hablar a todos. Y el primer anuncio es que este mes de agosto, primero Dios, iremos al hospital de Salamanca el día 18, el día viernes, y también ya iremos a Valle el día 30, el miércoles 30. Si Dios lo permite, así lo haremos los próximos meses hasta terminar el año. Dejando un margen en el mes, solamente va a ser una vez en Salamanca, para dejar un margen para ir a las comunidades, como se hizo en este miércoles. Y también, pues, Goyo, Carmelita y la hermana Ángela pues, son los que van a coordinar en Valle, Alfredo y Violeta en Salamanca, y será una vez al mes, dejando margen para seguir
yendo a las comunidades. Este miércoles que fuimos a las comunidades, los que pudimos ir, nos quedamos impactados. Hay muchísima necesidad ahí, muchísima. A mí me impactó ver gente que llegó en silla de ruedas, los niños, todo. Y gracias a Dios que lo que se llevó, pues alcanzó para todos los que llegaron, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de llevar el evangelio, sino también de llevar algo más, cuando se puede, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso, iglesia? Nuestro mayor servicio es servir al prójimo. Nuestra visión y propósito es amar a Dios, amar al prójimo, servir a Dios, pero también servir al prójimo. Número 2, primero Dios lo haremos así, porque daremos espacio, si Dios provee, para ir también una vez al mes a alguna comunidad. Y les vuelvo a repetir, los que fuimos quedamos impactados de ver a la gente tiene hambre de la palabra. A mí me conmovió un testimonio de una hermana que dice que ella estaba, siempre pone sus cantos, y que ella estaba orando al Señor, Señor, manda ayuda para que esta gente no se burle del evangelio. Y cuando llegamos dice, mire, es una oración contestada. Y al final que daba testimonio dice, ahora sí les voy a decir, ahora sí creen en Dios, ahora sí creen en el Dios que alabo. Y Dios es así. Entonces, el amor y la acción nunca van separados. Nosotros somos los que a veces los separamos. Decimos que amamos a Dios, pero pocas veces lo demostramos. Y ahora es tiempo de cambio. Entonces, se trata de llevar el evangelio y algo más. Jesús así lo hacía. Alimentaba, predicaba y alimentaba. Y jamás hemos sido una congregación encerrada en 4 paredes. Nunca lo seremos por más de 10, bueno, vamos a cumplir 10 años aquí en esta comunidad. Y los que ya tienen tiempo con nosotros, pues saben de que jamás hemos sido una congregación que se encierra solamente teniendo servicios de todo tipo, pero estando enclaustrados. El evangelio se trata de ir y hacer, no de traer y encerrar, como Jesús lo dijo. Entonces, la gran comisión de nuestro Señor Jesús es muy clara: vayan y hagan, prediquemos su palabra y que Él respalde su palabra a través de su soberanía con milagros y maravillas, como dice en Marcos 16:20. Y Él prometió estar con nosotros en Mateo 28:20, solamente con una condición: si vamos y cumplimos su voluntad. Hay condiciones que debemos de entender en la palabra. Ahora, antes de comenzar el título del mensaje hoy, agárrese bien, es una iglesia oprimida sin poder. Una iglesia oprimida sin poder. Ahorita se va a dar cuenta por qué. Pero vamos a iniciar con varias preguntas. Solo medite, solo respóndase usted mismo, no levante la mano, ni haga ningún ademán, ni tampoco señale a nadie, pero escuche estas preguntas y la palabra nos va a responder el día de hoy. Pero ¿por qué creen ustedes que no obedecemos la gran comisión? Es un mandato en general, no solamente es para líderes, pastores, ministros, es para todos los que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué creen ustedes que no obedecemos la gran comisión? ¿A qué se debe la falta de poder y obediencia de la iglesia? ¿A qué se debe? Hay una razón. Número 2, ¿por qué si podemos ir a apoyar tanto al hospital, hablando de la iglesia local, o a las comunidades, no vamos? Aún teniendo vehículos para hacerlo, sin tener pretexto. ¿Por qué no lo hacemos? Número 3, ¿por qué preferimos ocuparnos en otras cosas y las disfrazamos de prioridades familiares? Es que no pude porque tenía una prioridad familiar, pero es una mentira. Estamos tan habituados a mentir que ya no sabemos cuándo rebasamos la línea de cordura, cuando estamos hablando verdad y cuando estamos hablando mentira. ¿Por qué? ¿Por qué disfrazamos de prioridades familiares para no obedecer lo que Jesucristo, Él nos mandó enfáticamente? Número 4, ¿por qué somos tan negligentes en las cosas del reino? Y esto incluye las finanzas, cuando tú puedes apoyar para la obra y no apoyas. Número 5, Jesucristo dijo en Mateo 25, 31 al 46, no sé si lo han leído, pero los invito a que lo lean en conciencia, Mateo 25, 31 al 46. Ese va a ser el barómetro, el parámetro
en el que Jesús, cuando venga con sus santos ángeles a juzgar a todas las naciones de la tierra, lo que Él va a usar para juzgarnos a todos, porque se refiere a todas las naciones de la tierra. Pero muchas veces separamos, no, es que se refiere a la gente del mundo. No, se está refiriendo a ti. Cuando tú ves a alguien que está hambriento y le das de comer, cuando ves a alguien que está desnudo y lo vistes, cuando visitas al preso que está en la cárcel, al enfermo que está en el hospital, dice la palabra que por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, Jesús dijo, a mí me lo hiciste. Pero ¿por qué olvidamos esa parte? ¿Por qué la tenemos tan olvidada? Hay mucha palabra, yo no lo niego, pero hay poca acción para mostrar el amor. Número 6, ¿por qué pensamos que podemos engañar a Dios poniendo excusas y argumentos que suenan importantes? Por ejemplo, si tú le preguntas a algún hermano, ¿por qué no fuiste? Es que, y empiezan a dar excusas diciendo que se ocuparon y diferentes razones que suenan muy reales y pueden ser reales, pero ¿cuál es tu prioridad entonces? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Se nos olvida o solamente cuando tenemos una necesidad? Y número 7, ¿por qué hay tantos corazones tan duros, aún en los que nos llamamos cristianos? Tanta falta de amor al prójimo, pero presumimos en la iglesia que amamos a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, por eso les dije que la palabra nos iba a confrontar. Y los va también a confortar, porque el Señor siempre trae esperanza. Ahora vayan conmigo al libro de Efesios. Y abroches el cinturón, ¿eh? Amén. Efesios 1, del 13 al 23, dice, en Él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ponga atención en este. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora ponga mucha atención, muy atentos, por favor. La palabra de Dios en Juan 10:10 dice que Satanás vino a 3 cosas: vino a robar, a matar y a destruir. Y aunque parezca increíble, hay algunos movimientos cristianos que niegan la existencia de Satanás, aunque parezca increíble. O sea, no es que Satanás sea el culpable de todo, ni tampoco podemos culparlo de todo, pero hay gente que incluso llega a ese pensamiento tan radical de negar la existencia de Satanás. Pero la existencia de Satanás es tan clara en la Biblia que la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo lo menciona, sino también nos previene acerca de él. En estudios anteriores, los invito para los que nos acompañan, hay una página que se llama Creo en Ti en YouTube, en Facebook. Hay más de 430 mensajes para que puedan entender el de hoy y que escuchen los anteriores y que sepan de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Pero la palabra de Dios nos menciona y nos previene de Satanás. Hoy vamos a entrar en un terreno espiritual que tal vez usted no lo había considerado, ¿sí?
y de cómo debemos estar alertas y preparados en esta guerra espiritual. Ahora escuche bien esto. Te guste o no te guste, estás en una guerra. ¿Sí entienden eso? Te guste o no te guste, estamos en una guerra. Lo que vamos a estudiar y analizar el día de hoy es cómo la opresión nos afecta y nos limita. La gente confunde muchas veces lo que es una posesión, lo que es una opresión y lo que es una atadura. Si tú le preguntas a un cristiano, y me atrevo a decir a un cristiano maduro, que te diga la diferencia, no la sabe. Porque confundimos los términos y confundimos las situaciones y confundimos los efectos de cada una. No sabemos distinguir lo que es una atadura, lo que es una posesión y lo que es una opresión. Por eso necesitamos aprender de la palabra. Y tiene que ver con las preguntas que mencionábamos al principio. ¿Por qué hay tanta apatía? ¿Por qué hay tanta dejadez? ¿Por qué hay tanta desobediencia a incumplir la gran comisión? Y tiene que ver con esto. No es tanto con la posesión, no es tanto con las ataduras, sino más bien es con la opresión, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, la opresión nos afecta y nos limita para cumplir el llamado de Dios, porque no nos deja actuar, porque te mantiene atado. La opresión es un paso más allá de la atadura. Y ya hemos visto en los domingos pasados de que cada uno de nosotros somos el resultado total de nuestras decisiones. Cada uno. Vimos cómo nuestras decisiones producen consecuencias y sobre todo cuando son contrarias a la voluntad de Dios para nuestras vidas y que producen las consecuencias no confrontadas. Cuando tú tienes una situación y no la confrontas, lo que te va a dar como resultado en esas consecuencias no confrontadas son ataduras. Escuche muy bien. Y hemos estudiado también que las ataduras surgen cuando me limito y no me arrepiento, cuando no hay arrepentimiento y cuando no tomo la decisión de cambiar de comportamiento, de actitudes y patrones de conducta que producen la muerte, la separación de Dios y desgracia. Ahora escuchen esto muy bien. Pero, ¿qué produce el no confrontar nuestras ataduras? Las ataduras vienen como consecuencia de no confrontar las malas decisiones que tomas. Pero ¿qué viene como consecuencia de no confrontar esas ataduras? Aquí es donde muchas veces nos equivocamos. Ahora, tenemos que tener en claro que estar poseído o poseída por Satanás es muy diferente a ser oprimido. Por ejemplo, una persona que está oprimida, una persona que está atada, puede experimentar tal vez síntomas similares, pero son diferentes. El no confrontar, escuchen muy bien esto, por eso les dije que nos íbamos a meter en un terreno que tal vez me atrevo a decir que pocas veces lo analizamos. Nos acostumbramos a hablarle a la gente de la palabra y claro, la palabra es poder, pero necesitamos conocer las maquinaciones del enemigo también. El no confrontar nuestras ataduras como consecuencia de nuestras malas decisiones produce opresión. ¿Qué produce? Opresión. Escuche bien esto. Hoy en día, hoy vamos a hablar de las opresiones, que son el resultado de las ataduras y que nos llevan a vivir en un caos emocional, espiritual y físico. Por eso tú encuentras cristianos que hoy los ves muy animados, pero el día de mañana están todos desanimados. Hoy te dicen que se iban a ir a apoyar la campaña y el día de mañana ya todos tuvieron excusa perfecta para no ir. Y se lo atribuimos al cansancio, a la enfermedad, a muchas cosas, pero ese cambio emocional, ese caos emocional tiene una causa y son las opresiones. Muy atentos. Pero lo primero que debemos de saber es que una opresión es muy diferente de una posesión. Todos entienden, ¿no? ¿Sí entienden o no entienden? Es muy diferente. Y claro está, de una atadura.
Porque muchos piensan que la posesión y la opresión son lo mismo, pero no es lo mismo. Escuche muy bien esto. No es así. Posesión significa que perteneces a o estás sujeto a la autoridad de. Y esto quiere decir que una persona poseída pertenece y está bajo la autoridad total del diablo o de los demonios. Y es una persona que está fuera de su razonamiento, es incontrolable. ¿Cómo lo comprobamos? Vayan conmigo a Marcos 5. Hay mucha enseñanza ahí en esa escritura. Hoy las escrituras van a estar un poco largas, pero son necesarias. No quiere decir que el mensaje vaya a ser largo, sino que las escrituras, para poder entender, necesitamos leer todo el texto y el contexto. Aleluya. Marcos 5, del 1 al 20, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. ¿Quién vino? Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. O sea, tienen una gran fuerza. Y aquí lo hemos experimentado con muchos casos que hemos tenido de esos. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche. ¿Cuándo? Para los que dicen que los demonios solo actúan de noche, pues aquí está una escritura que nos aclara que no, también de día. Dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión, un número exacto, son 6,826. Eso es una legión. Un número exacto, 6,826. O sea, tenía 6,826 demonios. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. Imagínense la cacofonía que hubo. 6,826 demonios hablando al mismo tiempo, diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? No les asustaba cuando estaba endemoniado y ahora que está en su cabal juicio ya les asusta. Así sucede, ¿eh? Qué ironía. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, no le dijo: vete a un seminario a preparar, ve a que te disipulen para que te enseñen a predicar, ve a que te... Nada. Inmediatamente le dijo: ve y predica y di lo que el Señor te ha enseñado. Pero ¿cuántas excusas ponemos? Tenemos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y nunca sales de las reuniones de iglesia. Reunión de hombres, reunión de mujeres, reunión de niños, reunión de damas. Y afuera la gente perdiéndose y yéndose al infierno. ¿Sí? Y se fue, dice en el 20, y ponga atención aquí, y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Él no se detuvo, inmediatamente que fue libre, fue y predicó lo que Jesús había hecho en él. ¿Cuántos de nosotros tenemos años y sabemos lo que Jesús ha hecho con nosotros y lo sigue haciendo, pero no le predicas a nadie?
A nadie le predicas. Tienes años en el evangelio, nunca has ganado un alma para Cristo. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué dice? Se maravillaban. Eso es lo que produce cuando una persona liberada va y comparte el evangelio. Ahora, escuchen muy bien. En este pasaje leemos sobre un hombre que se conoce como el endemoniado gadareno, porque vivía en la región de Gadara, por eso se le dice gadareno, y vemos que se encontraba completamente fuera de su sentido común y razonamiento, al punto que la Biblia lo describe diciendo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas y grilletes, porque los hacía pedazos y nadie lo podía dominar. Tienen gran fuerza los endemoniados. Aquí hemos tenido casos de esos. Y hermanos que están aquí, que han visto, es increíble la fuerza que tienen. ¿Por qué? Porque son los demonios los que actúan. Ahora escuchen muy bien esta pregunta y piensen, ¿por qué creen ustedes que este hombre podía ser dominado por los demonios? Piense bien. ¿Por qué creen ustedes que este hombre podía ser dominado por los demonios? Y no solo de uno, sino de miles. ¿Por qué creen ustedes? Porque era una legión. ¿De cuánto era la legión? 6,826. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podía ser dominado? Grábese muy bien esto, Porque mientras una persona, un creyente, un cristiano, no haya recibido el sello del Espíritu Santo como arras, la palabra arras es garantía de propiedad de Cristo, mientras no reciba ese sello de propiedad, de garantía de parte de Dios, ese sello del Espíritu Santo, ¿de quién es propiedad? Solamente hay dos tipos de hijos, la Biblia lo menciona, los hijos de Dios y los hijos del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O estás sellado por el Espíritu de Dios o estás sellado por el enemigo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué dice Efesios 1:13 al 14? Los voy a invitar, si alguien me quiere ayudar a leer, lea fuerte. Efesios 1:13 al 14 y alguien lea Romanos 10:9. Por favor, búsquenla y lea fuerte. Aquí participamos de la lectura, Queremos que todos participen y que todos escuchen. ¿Qué dice Efesios 1:13 al 14, hermano? Dice la palabra del Señor con la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que después de que escuchaste el evangelio, después de haber recibido la palabra, fuiste sellado. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Solamente escuchar? No. ¿Qué dice Romanos 10:9? ¿Qué dice? Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Escuchamos la palabra entonces y unimos estos versículos que acabamos de leer. Escuchamos la palabra de la predicación, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Tiene que haber una acción y una reacción a la palabra que estamos escuchando. Por eso, Satanás no puede poseer a alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando digo esto, no me estoy refiriendo de una persona que participa o que cree que por venir a las reuniones del domingo, por ir a la iglesia, eso ya te hace cristiano. No, eso no te hace libre. Y eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Y qué ejemplo tenemos de que el venir a la iglesia no te hace libre? Miren, vayan conmigo a Marcos 1, ahí mismo en Marcos 1, 21 al 27. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba este endemoniado? En la sinagoga, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ¿qué? Y le obedecen. Primera pregunta: ¿dónde se encontraba este hombre? ¿No se supone que la sinagoga era un lugar donde se adoraba a Dios? ¿Qué nos enseña esto? Que este hombre que estaba en la sinagoga, aún así, podía estar poseído. Igual que sucede con mucha gente que viene a la iglesia, que puede pensar que es un verdadero hijo de Dios, pero nunca le ha entregado verdaderamente su vida al Señor. ¿Sí? Y aparte, de igual manera, el hecho de que alguien venga a la iglesia no significa que sea libre. Uy, esto lo voy a decir con mucho cuidado, ¿eh? El hecho de que alguien venga a la iglesia no significa que sea verdaderamente libre. Escuche bien esto. Y también no significa que de verdad conozca a Cristo. ¿Cuál es la verdadera vida eterna? Juan 17:3 dice que conozcamos a Dios y a su Hijo, que lo conozcamos de verdad. Pero fue cuando este hombre de verdad conoció a Cristo y el amor de Cristo, con la gracia, con el poder, que fue libre inmediatamente, al punto de que todos se asombraron. Ahora, aquí vemos dos casos diferentes. El endemoniado gadareno estaba en los sepulcros, pero igual estaba endemoniado. Este hombre estaba en la sinagoga, pero igual estaba endemoniado. Dos lugares diferentes, pero que necesitaban ambos un encuentro con Jesús. Cuando una persona se enfrenta al amor de Cristo, a la gracia de Cristo, el poder salvador de Cristo actúa en él y conoce la verdad, porque Cristo es la verdad, el camino, la vida. Amén. Como dice Juan 14:6. Y nadie puede ir al Padre si no es por él. Pero también Jesucristo dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad. ¿Y quién es la verdad? Y entonces es cuando pasamos a ser nuevas criaturas, no perfectos, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, como dice 2 de Corintios 5:17. Ahora agárrense bien de la silla. Ay, aquí viene lo bueno, ¿eh? Vamos a tocar algunos callos, algunas heridas o llagas o astillas enterradas. Y no se han hecho ustedes estas preguntas. Más preguntas, más preguntas. Escuche muy bien esto, ¿por qué si a la luz de las Escrituras un verdadero cristiano no puede ser poseído por demonios? Entonces, ¿por qué vemos en las congregaciones creyentes que asisten y son liberados? Y aquí hemos tenido esos casos, Una cosa interesante es que muchas veces son las mismas personas que son liberadas todo el tiempo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta que damos cuando esas mismas personas son liberadas una, otra y otra y otra y otra y otra vez? ¿Qué damos? Respuestas como estas, y no que estén mal, ahorita lo vamos a ver. Es que le abrieron puerta al diablo. Es lo primero que decimos. Es que ese pecado fue la puerta de entrada y ahora necesitan liberación porque están poseídos. ¿Cómo poseídos? ¿Pero qué no se supone que son hijos de Dios? Y un hijo de Dios no puede ser poseído. ¿Qué le está sucediendo entonces? Pero la verdad, al decir estas excusas, lo que más causa es confusión entre los demás. Porque todos pecamos todos los días. O dígame alguien, levante la mano a alguien que no peque todos los días. Yo soy el primero. Decía Pablo, yo soy el más pecador de todos. Todos pecamos. Y todos los días. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Por lo que acabamos de mencionar. Que el hecho de que una persona vaya o venga a la iglesia, al templo, a congregarse, no significa que le haya entregado su vida a Cristo.
Tal vez le das tu tiempo, tu dinero, pero no tu vida. El que entendió, entendió. Y pensamos que por hacer muchas obras buenas, ya el Señor te va a pasar tu mala conducta, tus malos hábitos ocultos que tienes por ahí. No, así no es. Dios siempre va a aprobar su palabra, pero no la conducta. ¿Y cómo lo comprobamos? Que usó hasta una burra para hablarle a un profeta en el libro de Números. El Señor siempre respalda su palabra, pero no la conducta. Tarde que temprano llega la factura. Por ejemplo, escuche esto. De nada le sirve a una persona conocer los 10 principios de un matrimonio feliz si no conoce al Cristo que hace feliz al matrimonio. De nada sirve. De nada nos sirve conocer los 7 principios de la prosperidad, como está muy de moda, si no conocemos al Cristo que prospera eternamente. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué un verdadero cristiano, no perfecto, el ser un verdadero cristiano no significa que seas perfecto y que nunca peques, no se equivoque? Pero la pregunta es, ¿por qué un verdadero cristiano no puede ser poseído? ¿Por qué un verdadero cristiano no puede ser poseído? Por 3 razones, nunca se le olvide. Pueden existir más, pero estas 3 encierran todas. Número 1, lean otra vez Efesios 1:13. ¿Qué dice? Efesios 1:13, ¿qué dice? En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hasta el 13 nada más. Oíste el evangelio y habiendo creído, fuiste sellado. Un sello de Dios es imborrable. ¿Sí lo escucha? Escuche bien esto. No me estoy refiriendo al salvo siempre salvo. No se confunda. Son cosas diferentes. Yo no estoy de acuerdo en esa doctrina de salvo siempre salvo. Porque entonces la gracia de Dios, que la puedes pisotear. No, aquí estamos hablando de alguien quien verdaderamente se arrepiente. No significa que jamás vuelva a pecar. Cuando él cree, escucha el evangelio, es sellado con el Espíritu Santo. Y es un sello que los demonios ven, porque es un sello espiritual, porque el que sella es el Espíritu. Primera razón. Segunda razón, Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? Primera de Juan 3:8. ¿Por qué? Primero estamos poniendo el contexto de por qué un verdadero cristiano, un verdadero creyente no puede ser poseído. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado. Practica, escuche bien, practica el pecado. Es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. ¿Y qué es practicar? Que lo haga repetidamente, así ya. ¿Sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así, de simple. A mí, ¿sabe qué es lo que más me asombra de los creyentes, de los cristianos? Yo estoy en el ministerio ya ordenado desde hace más de 25 años. Yo estudié en Estados Unidos, por la gracia de Dios, en un seminario bíblico que en Los Ángeles, el seminario Berea de las Asambleas de Dios, en Los Ángeles por 3 años. Pero el verdadero evangelio se conoce cuando de verdad sales afuera de la iglesia, Aleluya. no adentro. Dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y por eso, cuando el Espíritu Santo está en ti, es la garantía de que Él está en ti. Jesucristo le llamó el Espíritu de verdad. Pero les vuelvo a repetir, ¿saben lo que más me impacta, lo que más me asombra de los que nos decimos cristianos? Y esto lo he visto por más de 30 años. ¿Saben lo que más me impacta? La mentira. La mentira. Somos tan dados a la mentira. Ahorita voy 5 minutos, ahí estoy, 3 horas, te tardas o no vas, y esto, y es que no pude por esto, y das excusas, y mentimos con una facilidad tremenda. Jesucristo dijo en Juan 8:44 que el padre de mentira es el diablo y que el que habla mentira es de él. Pero entonces, ¿por qué sigues atado con esa mentira? Ponga mucha atención. Por eso, la garantía de que tú eres sellado es de que, como dice Romanos 8:9. ¿Qué dice Romanos 8:9? A ver, alguien lo lee.
Y aquí menciona la Trinidad, al Padre, a Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y esta es una garantía de que somos suyos, que somos sus hijos. ¿Qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de... Por eso hace una sí condicionante. Si es que de verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero mientras no viva el Espíritu de Dios en ustedes, pues van a seguir morando y viviendo según la carne, haciendo las obras de la carne, como Pablo dice en Gálatas. Ahora, la tercera garantía de que un verdadero cristiano no puede ser poseído es por lo que dice Primera de Juan 4:4. Esta es poderosa. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? ¿Sí? Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así de poderosa y práctica es la palabra, porque somos de Dios y Cristo está en nosotros y su Espíritu que está en nosotros es mayor que cualquier demonio. Amén. Gloria a Dios. La pregunta, si así de claro y tajante es la palabra, ¿por qué no se demuestra entonces? ¿Por qué? Por eso no podemos ignorar la maldad y la obra del diablo en un momento que Pablo está hablando, escuche bien, de la falta de perdón y la necesidad de perdonar. Hace una declaración poderosa. Y aquí viene una parte la cual los cristianos, los creyentes, aunque no lo acepten, la viven. Viven en amargura, en falta de perdón y dándole lugar a las maquinaciones del diablo, a que venga y oprima, no que posea, no que venga y se meta dentro de ti, pero sí a oprimirte. Y ahorita vamos a ver lo que es la opresión más claramente. Pero ¿qué dice 2 de Corintios 2, 10 al 11? Es Pablo escribiendo a la iglesia, no escribiendo a los gentiles, no escribiendo a los incrédulos. Le está llamando a la iglesia que tengan cuidado de las acechanzas del diablo. ¿Y qué dice 2 de Corintios 2, 10, 11? ¿Qué dice? Léalo fuerte, por favor. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se da cuenta lo que produce el no perdonar? Dice que le da lugar a que Satanás inserte sus maquinaciones. La palabra maquinaciones proviene del griego noema, escúchelo bien, noema, que significa, mire todo lo que significa, percepción, propósito o intelecto. Y una de las cosas que nos afecta en este tiempo es que vivimos ignorando la operación del diablo, porque vivimos con falta de perdón. Por un lado tenemos creyentes, cristianos, que viven en una paranoia espiritual en medio de la cual ven demonios en todas partes. Uy, que sí hay de esos, Y por otro lado tenemos cristianos que viven como si Satanás no tuviera ningún tipo de poder en ellos, o como si él o los espíritus demoníacos de verdad no existieran. Pero ninguna de las dos es correcta. Tiene que haber un equilibrio. Ahora, esto en general es lo que significa opresión. Pero mientras tú y yo sigamos oprimidos, no vamos a poder obedecer la gran comisión. Porque la palabra opresión, mire lo que significa también. Opresión también quiere decir sentirse apretado, afligido, angustiado. Y aunque duela decirlo, ese es el estado en que muchos o muchas personas que asisten a la iglesia viven en este tiempo. ¿Cómo va a ir una persona a compartir el evangelio al hospital, a las comunidades o a donde vayan, si vive apretado, afligido, angustiado, cargado? No puede, por más que lo intente. Ahora esto lo diré muy lento, escuche esto.
Muchos viven bajo una carga impuesta, bajo un trato injusto e irrazonable. Viven dominados por aflicciones, por angustias, y piensan que ese es el estado en que les tocó vivir. Esa es mi suerte, es que así lo quiso Dios, es que Dios así lo permitió. Y nos vamos a excusarnos, no que Dios no sea soberano, pero para no confrontar nuestras ataduras ni nuestras opresiones. Es que Dios así lo permitió. Y lo hace solamente para encubrir tu falta de obediencia y tu atadura y tu opresión que la tienes, que no te deja ni respirar. Dando una explicación básica, la opresión se puede describir, escúchelo bien, como el trabajo y la operación del enemigo que nos tienta, que nos incita a negar o desobedecer a Dios y su palabra. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva en Génesis 3. Nos hace sentir espiritualmente muertos y nos ata a comportamientos, hace que tú mismo te ates a comportamientos pecaminosos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene entonces como función la opresión? ¿Cuál es su función principal de la opresión? Que viene de Satanás. Llevar a los hijos de Dios a la rebelión, a la desobediencia, al pecado, al fracaso emocional, familiar, económico, espiritual y físico. Otra vez se lo voy a decir. La función principal de la opresión es llevar a los hijos de Dios a la rebelión, la desobediencia, el pecado y el fracaso emocional, familiar, económico, espiritual y físico. ¿Y cuál es la ilustración más notable que podemos ver en la Biblia acerca de esto? La encontramos en el libro de Éxodo. Vayan todos al libro de Éxodo, con la esclavitud del pueblo de Israel, que por más de 400 años fue esclavo en Egipto. Y eso nos demuestra que la opresión representa un estado de esclavitud en el que una persona ya se ha resignado, se ha acostumbrado a vivir. Y grábese muy bien esto que le voy a decir. La opresión no toma lugar en la vida de una persona de la noche a la mañana. La opresión no toma lugar en la vida de una persona de la noche a la mañana. Aunque algunos piensan que es como si el diablo de un momento a otro le diera la gana de venir y los obliga, los forza a vivir en un estado de opresión. Pero no es así. No es así. Quítese esa idea de la cabeza. No es así como actúa. Es más inteligente que eso. Los casos comunes de opresión no se dieron repentinamente. No es que hoy amaneciste y amaneciste oprimido. No, fueron graduales. Porque existe una serie de circunstancias que le facilitan al enemigo oprimir a un creyente. Y son el pecado, la incredulidad, la falta de perdón, el orgullo, la indiferencia, la desobediencia, la rebeldía, el chisme, la maldad, la envidia, el egoísmo, la avaricia y un sinnúmero de cosas más. Y todo eso nos lleva a vivir a un estado de opresión constante. Ahora, entonces, ¿cómo es el proceso de opresión? ¿Cómo se presenta para estar alertas? Atentos aquí. Mire lo que dice, se la leo yo, Éxodo 1, del 8 al 17, para que todos la escuchen. Éxodo 1, del 8 al 17. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Imagínense, era mayor y más fuerte, pero aún así ellos eran los esclavos. Qué paradójico. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus ¿qué?
Grábese muy bien esa palabra. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, ¿cuanto más qué? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Por eso la ideología de género que está tan de moda, aunque es otro estudio, que está en contra del varón. Las feministas están de moda. Es otra historia. Pero las parteras dice que temieron y preservaron la vida a los niños. En el verso 17. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Muy atentos aquí, Les dije que hoy serían escrituras largas. Ahora analicemos las diferentes etapas de este proceso de opresión que aplica hoy en día, al igual que aplicó con el pueblo de Israel en ese tiempo. Número 1, maquinaciones de Satanás. El versículo 10 de Éxodo 1:10 nos enseña que este nuevo faraón que se levantó no decidió, escúchelo bien, oprimir al pueblo de la noche a la mañana, sino que dijo: seamos sabios para con él. El enemigo de nuestras almas no va a buscar oprimirnos de la noche a la mañana, no va a ser tan tonto. No va a hacerlo de un momento a otro, sino que la opresión es un proceso lento. La opresión es un proceso lento. Por eso ves tu gente que tú sabes que está mintiendo, pero están tan empedernidos con la conciencia tan cauterizada que ellos ya no saben dónde rayan la línea de cordura, cuando hablan verdad y cuando hablan mentira. Y prometen, hacen promesas y nunca las cumplen, porque ya están cauterizados, viven oprimidos por la mentira. Entienda bien esto. Ahora, ¿por qué va progresando? La opresión debido al pecado, lo que causa son rencores, orgullo, maldad, y todas esas causas llegan a nuestra vida dentro de una operación táctica premeditada de Satanás. Pero también llega cuando nos resistimos a cambiar nuestro estilo de vida o nuestra manera de pensar. Por eso Pablo nos exhorta en Romanos 12:1-2, dice que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro verdadero sacrificio, culto racional, y que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, que renovemos nuestro pensamiento. Lo primero que hace entonces es maquinar. ¿Cómo le voy a hacer con este? Y actúa de manera diferente con cada uno. Su plan no es el mismo de uno a otro. Muchos piensan, es que el diablo actúa igual con todos. No. Su objetivo es el mismo para con todos, pero no actúa igual con todos. No todos tenemos las mismas tentaciones. ¿No es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Número 2, cargas pesadas. En el versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué dice? Éxodo 1:11, ¿alguien lo quiere leer rápido? Éxodo 1:11. Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Aquí vemos cómo Faraón fue trabajando con el pueblo poco a poco, añadiendo cargas. ¿Añadiendo qué? Cargas. Por eso las preguntas que hicimos al principio del mensaje. ¿Por qué la gente no va
¿Por qué la gente no acude cuando se hace el llamado a campañas, a ir al hospital, a las comunidades, a salir de las cuatro paredes? Pues viven cargados, oprimidos. Así es como opera el enemigo con nosotros. Comienza poco a poco a poner cargas, a distraernos con situaciones y conflictos. Por ejemplo, agárrense aquí los matrimonios. Cuando la opresión llega al matrimonio, no lo hace de la noche a la mañana, sino que comienza con problemas pequeños. Luego vienen las cargas, luego las discusiones y luego las camas separadas. Y cuando se dan cuenta, ya son víctimas de la opresión. Uno duerme en una cama, el otro en el sofá. Decía un hermano allá en Oxnard, háblanos, Señor. Número 3, amargura. ¿Qué dice Éxodo 1:13 al 14? Lo que produce, mire, todo lo que acabamos de mencionar, cómo empieza a hacer efecto y se empieza a reflejar en aquellos que son oprimidos. ¿Qué dice Éxodo 1:13 y 14? Aquí vemos el primer resultado de la opresión. ¿Qué dice? Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La gente, cuando tú le invitas a algún evento de la iglesia o ir al hospital, a las comunidades, prefieren quedarse haciendo ladrillos. Pero no pueden librarse de esa opresión, ¿sí? ¿Por qué? El primer resultado que vemos con la esclavitud, vemos que los egipcios comenzaron lentamente, pero ahora que los tenían dominados, ya no se medían para tratarlos con dureza, hasta amargarlos. Y eso es lo más triste de la opresión en la vida del cristiano de hoy en día, que el proceso comienza lentamente al punto de que muchos han perdido la sensibilidad hacia lo espiritual. Por eso no apoyan en la obra de Dios. Muchas personas que están siendo oprimidas no saben la diferencia entre una cosa y la otra. Viven sumidos en una completa y total resignación. ¿Y qué pasa? Número 4, que limita nuestro futuro. El propósito final de la opresión es limitar nuestro futuro, robarnos la esperanza de nuestras vidas. Por eso Faraón les ordenó a las parteras que cuando naciera un bebé, si era niño, lo mataran. Lo que quería Faraón era lograr que la carga o el pueblo de Israel fuera improductivo, que no mostrara fruto, que fuera un pueblo sin futuro, sin destino, estéril. Y eso es lo que hacen las iglesias. Las iglesias no crecen por la opresión del enemigo. Y ponga muy bien atención a lo que viene. Esta es la parte interesante del mensaje. Deme 10 minutos más. Si no entendió todo lo que hablamos, entienda esta última parte. Entienda esto. Eso es precisamente lo que Satanás quiere con nosotros. Convertirnos en un pueblo entretenido en nuestros servicios, pero improductivo, sin fruto, sin que se reproduzcan, sin futuro, ni destino. Por eso escuche muy bien esto. La gente se puede llegar a fascinar, a asombrar con la posesión demoníaca, con la liberación y el echar fuera demonios, porque les parece fascinante, llama la atención. Sin embargo, la opresión puede llegar a ser peor que una posesión. Escuche bien, la opresión puede llegar a ser peor que una posesión. ¿Por qué creen ustedes? Piensen. Les voy a dar unos segundos en los que tomo agua. Esta es la parte importante. Aquí es donde viene la parte donde el Señor nos da la esperanza de ser libres. ¿Por qué creen ustedes que la opresión puede llegar a ser peor que una posesión? Piense. Pero ¿cómo? Si una posesión se supone que el demonio está dentro actuando y una opresión es desde afuera. Pero ¿por qué es más destructivo la opresión que la posesión? Piense.
Se valen opiniones, una o dos opiniones. ¿Por qué creen ustedes? A ver, Johnny. Sí, lo que decía el hermano, es un proceso, sí, es un proceso. Pero piense bien la pregunta, se la diré de nuevo. ¿Por qué la opresión puede llegar a ser peor que una posesión? No sé si estoy planteando bien la pregunta, pero creo que sí me entienden, ¿no? Porque nos mantiene retirados de Cristo. Sí, tiene parte de razón, pero esa no es la verdadera razón. A ver, piensen un poquito más. Por eso les dije que esta era la parte importante del mensaje. ¿Por qué la opresión puede llegar a ser peor que una posesión? Y nunca se les olvide la respuesta, ¿eh? La respuesta es más simple de lo que ustedes piensan. Es menos teológica de lo que ustedes creen. Y es más fácil si ustedes toman la decisión de ser libres. Escuche bien. ¿Quién dijo? ¿A quién habló? Muy bien. Muy bien. La hermana sí estuvo atenta. Escuche bien esto. ¿Por qué creen ustedes que puede llegar a ser peor la opresión que la posesión? Grábese muy bien esto. Porque la posesión, cuando alguien está endemoniado, que está poseído, requiere de alguien más para que sea libre. ¿Quién me entendió? Si hay una persona endemoniada, requiere que alguien venga y ore por él y reprenda al enemigo, reprenda al diablo y lo eche fuera. La posesión requiere de alguien más para que seas libre. Pero la opresión requiere de una decisión personal para salir de ella. Por eso es tan destructiva. Porque los creyentes ya viven tan acostumbrados a vivir oprimidos que lo ven como normal. Es más fácil detectar a un poseído endemoniado que a un oprimido. ¿Cierto o no? A un oprimido no lo detectas, pero a un poseído sí. Al poseído tú oras por él y con el poder de Dios, Dios en su soberanía, en su misericordia, en su gracia lo libera. Pero cuando tú no quieres soltar las ataduras, las opresiones que tienes, ¿quién te va a liberar? ¿Quién te va a liberar? Tú no puedes ir con alguien y decirle, Jonathan, libérame de mis opresiones, de mis ataduras. ¿Sí entienden o no entienden? Por eso es tan destructiva. Ahora, para terminar por hoy, vamos a continuar el próximo domingo. ¿Cuáles son las consecuencias de la opresión? Escuche bien. Las personas que están oprimidas por Satanás y sus demonios, las personas que están oprimidas, no poseídas, oprimidas por Satanás y sus demonios, generalmente presentan algunas señales que nos permiten identificar si están en opresión. Solo veremos una. Creo yo la más importante. Para el siguiente domingo veremos las demás. Pero antes de mencionarlas, de mencionar esta, la única que vamos a ver, dos preguntas finales. Le vuelvo a repetir, ¿por qué es tan grave y destructiva la opresión? ¿Y cuál es lo primero que hace la opresión en la persona? Desánimo, dice el hermano. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué es tan grave y destructiva la opresión? ¿Y cuál es lo que primero hace la opresión en la persona? El primer síntoma que identifica es esta persona está oprimida. La opresión te quita el razonamiento. Muy bien. Muy bien. Todas las respuestas que están dando son correctas, pero no están dando en el blanco. Están dando en las ramas, no en la raíz. Y muchas veces así nos la pasamos en la iglesia, quitando ramas, pero dejando la raíz podrida. Y al poco tiempo tú ves a este cristiano, le quitaste todas las ramas y dices, ya, está libre, Juanito, Panchita ya está libre. Pero al poco tiempo le salen las ramas y más fuertes y más gruesas y dices, pero ¿cómo? Si su estado está peor que antes.
no está arrepentido. Me habla más de Dios. Se las vuelvo a decir por última vez. ¿Por qué es tan grave y destructiva la opresión? ¿Y cuál es lo primero que hace la opresión en las personas? Grábese la respuesta y lléveselo en su corazón. La opresión es tan grave y destructiva porque afecta nuestro espíritu. Las ataduras se enfocan en el alma, la opresión en el espíritu más profundo, y lo primero que hace en la persona es llenarlos de incredulidad. ¿Llenarlos de qué? No crece nada. Hermanos, que vamos a decir, no, hermano, no. Incredulidad. Una de las cosas que más disfruta Satanás cuando nos oprime o somos víctimas de la opresión es que nos volvemos incrédulos. Todo lo pones en cuestión. Te invitan a un proyecto de la iglesia, no, negativo. Oye, no, todo. A todo le encuentras la incredulidad. Comienzas a dudar de todo. No, y sale tu yo. No, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo. No, no es como yo pienso, como yo siento o como yo quiero. Es como dice la palabra. El primer síntoma de una persona que está oprimida es la incredulidad. Por eso nunca salen a evangelizar, nunca salen a cumplir la gran comisión, nunca van a un hospital, nunca van a una comunidad, porque son incrédulos, aunque digan que aman a Dios. Es fácil y es hermoso aplaudir y cantar y gritar en la iglesia en cuatro paredes, pero hazlo afuera, públicamente. Aleluya. Pero somos incrédulos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos incrédulos de la existencia de Dios y comenzamos a discutir con asuntos de la palabra. Nuestra fe disminuye, nuestra devoción se apaga, ya no queremos adorar, ni orar, ni gozarnos en el Señor, mucho menos obedecer la gran comisión, porque estás lleno de incredulidad. Y todo esto es resultado de la opresión. La última pregunta por hoy. Sean bien honestos, no levanten la mano, solamente respóndase ahí donde está. Ni haga señas, ni voltee a ver al vecino, ni lo ponga en evidencia, ni le diga esta palabra era para ti, no. Pero se identificaron con alguna o más, o tal vez todas las cuestiones que vimos hoy. Pues hoy es el día de clamar por libertad. Es tiempo que la iglesia volvamos al diseño original, a una iglesia de poder. Mire lo que dice Efesios 1, 22 al 23, la última escritura. Tal vez nunca la habían meditado. Efesios 1, 22 y 23. Y les voy a preguntar, es la última escritura, ya para terminar. Efesios 1, 22 al 23, el que lo quiera leer. Efesios 1, 22 al 23, ¿qué dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ver, ahí por partes, como si fuera unas carnitas recién calientitas como las que hace Juan José, que van saliendo del caso. A ver, Carlos, hazle otra vez. Y sometió todas las cosas. ¿Cuántas cosas sometió? Todas. A ver, póngase de pie, esa la vamos a leer de pie. ¿Sometió cuántas cosas? Todas. Muy bien, ¿y qué más? Bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Tú y yo qué somos? Iglesia. Entonces todas las cosas que dice ahí las sometió bajo los pies ¿de quién? Iglesia. De ti. La iglesia. De mí. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué más dice? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas y las puso debajo de los pies de la iglesia. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Por qué no volvemos a ser la iglesia libre de poder y no oprimida y sin poder? ¿Por qué? Ahora, ¿de quién es la decisión? ¿De quién es la decisión? Es personal de cada quien, es personal. No es del pastor, no es de la hermana, no es del esposo, de la esposa.
deja de culpar a terceros y tomemos nuestra responsabilidad. Hoy necesitamos tomar de su gracia y no permitir que el diablo ponga culpabilidad en nosotros, sino dejar que el Espíritu Santo ponga responsabilidad, convicción en nosotros. El Espíritu Santo convence, el diablo acusa. Pero hoy es tiempo de que de verdad, a través de la gracia y del amor de Dios, rompamos y nos desliguemos de todas esas opresiones. Y que de verdad salgamos y cumplamos lo que el Señor nos mandó. Él dijo, vayan y hagan. Salgan de las cuatro paredes. Ya no se encierren en eventos en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Hazlos afuera. ¿Sí? Es tiempo de que salgamos. Y ¿saben una manera en que el Señor nos libera? Es a través de la adoración. Tú y yo fuimos creados para adorar. Isaías 43:7 dice que Él nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando adoramos, no hay demonio que se atreva a estar en medio de la adoración. Porque el Señor, Él prometió que Él habitaría en medio de la adoración, en el Salmo 22:3. Pero hagámoslo de veras de corazón, para que Él derrame de su gracia. Levante sus manos. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán preciosa fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, amor sin fin, gracia de Dios. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, amor sin fin, gracia de Dios. Dígale, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató,
fin, gracia de Dios, amor sin fin, gracia de Dios. Ahora esta es la parte más importante de hoy. Ahí donde está, solamente entre usted y Dios. Identifique, tal vez sean ataduras del alma u opresiones en el espíritu, pero que le está impidiendo cumplir la gran comisión que Él nos mandó. Le está impidiendo ser productivo en el reino de Dios. Lo está llenando de argumentos, de pretextos para no cumplir la palabra que Él nos mandó. Hoy identifíquelos. Solamente el apóstol Pablo decía, él reconocía que era por medio de la gracia de Dios, que él era lo que era. La gracia de Dios está aquí, pero está disponible para el que quiera tomar de la gracia. El Señor jamás le va a dar de su gracia forzosamente, obligadamente a nadie. Tú decides si tomas de su gracia. Perdido yo, me encontraste a mí, tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor, un loco soy para el Rey de amor. Me diste alas para volar, hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti, lo que yo quiero es más de ti. Levante las manos y dígale, es gracia Dios, yo nada soy sin ti, tu gracia Dios brilla en mí. Hubo días que corrí de ti, difícil me fue, no supe qué decir. Perdóname cuando débil soy, cambiaste el cielo por una cruz de amor. Me has sostenido en mi vivir, fuiste mis ojos cuando ciego fui. Tu gloria brilla en mi aflicción, aceite de gozo en mi dolor. Es gracia Dios, yo nada soy sin ti, tu gracia Dios brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí, tu gracia brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, dígale, brilla en mí, Señor, brilla en mí, brilla en mí, tu gracia brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, con su voz dígale, es gracia
Gracias, Dios. Yo nada soy sin ti. Yo nada soy. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Es gracia, Dios. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Sí, Señor, que nunca olvidemos tu gracia. Somos lo que somos por tu gracia. Es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Es tu gracia la que nos lleva, Señor, a donde tú quieres que vayamos. Somos lo que somos por tu gracia, Señor. Por eso hoy lo reconocemos, Señor. Señor, y necesitamos de esa gracia cada instante, cada minuto de nuestra vida, Señor. Hoy te rogamos, Señor, de que seas tú, Señor, llenándonos de la gracia. Que rebose, Señor, nuestra copa de tu gracia. Que rebosemos de tu gracia, Señor. En esta tarde ese es nuestro anhelo y nuestra oración, Señor. Una última vez digámosle, es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Sí, Señor, te damos todo el honor y la gloria por tu palabra, por este alimento, por este maná, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que también bendiga los alimentos que vamos a compartir. Señor, que tú bendigas, Señor, las manos que los prepararon, que sean de provecho, Señor. Tu palabra dice que oremos por todos los alimentos, que no llamemos impuro a lo que tú has purificado, Señor, como le dijiste a Pedro. Así es de que hoy lo hacemos, Señor, creyendo y con la convicción de que tú purificas todo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, y te rogamos que nuestros hermanos tú los sigas usando con poder a donde quiera que vayan, que tú les abras las puertas. Como Pablo decía, oren por mí para que el Señor abra puertas para el Evangelio. Que oremos, Señor, por ellos y que tú sigas abriendo puertas, Señor, para que sigan cumpliendo la gran comisión tuya. Te damos todo el honor y la gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén, amén. Dios los bendiga. Pues vamos a poner las